Altiz presenta. Hola, bienvenidos a estos 1800 segundos. Diulca Pérez les saluda, feliz de poder entrar a sus hogares y como siempre compartirnos las noticias importantes de la semana, pero sobre todo entrar con entrevistas interesantes que nos dan mucha luz en cuanto a los temas nacionales de importancia para nosotros, pero sobre todo para ustedes. Hoy nos acompaña un entrevistado con el que vamos a discutir muchos de los problemas que se han dado sobre todo en la ciudad de Santo Domingo. El arquitecto urbanista Eric Dorrejo nos acompaña y hablaremos con él del tema Villas Agrícolas, hablaremos con él de la densidad poblacional que tiene Santo Domingo, de la falta de recursos como parqueos, como calles señalizadas, como calles anchas, como desenvolvimiento de la ciudad de Santo Domingo. Así que no se puede perder usted esta entrevista con el arquitecto Eric Dorrejo, porque nosotros estamos concentrados en la desgracia que se ha presentado en Villas Agrícolas. Pero ¿qué pasa? Esta desgracia se puede repetir. Ya ha ocurrido en otras ocasiones. Ya nosotros hemos estado expuestos al peligro y seguimos haciendo lo mismo. Tenemos la bulla mientras los medios de comunicación se encuentran en la situación que se ha presentado en Villas Agrícolas o en Los Ríos que se presentó en los últimos años o en Santo Domingo Este, pero tenemos ese mismo modelo, lo tenemos en diferentes zonas de Santo Domingo. Vamos a hablar de eso con nuestro invitado, no te pierdas esta entrevista interesante. También está nuestra compañera, la doctora Teodora Castro, con sus consejos a empleados y empleadores. Y ahora que la gente está doblada, dígase, tiene el doble sueldo, el salario número 13, precisamente vamos a hablar de qué conlleva el salario número 13 y mucha gente que piensa que el salario es una cosa y realmente ese salario es otra. Esto lo va a develar la doctora Teodora Castro y usted no se lo puede perder. Haremos, por supuesto, un resumen de las noticias importantes de la semana. Hablaremos a detalles del tema Villas Agrícolas, de la respuesta que le ha dado Poliplas tanto a los familiares de las víctimas, los familiares de los empleados que resultaron heridos y también de la población circundante que resultó dañada. También hablaremos del Pacto de las Migraciones. Salió el presidente de abajo de una patana en buen dominicano. Pero eso estaba planificado para salir precisamente airoso. Eso lo veremos cuando regresemos en 1800 segundos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Me entró la Navidad, con que quiero estar contigo. Cerca pero mucho más cerca, cerquititica, y ahí. El hashtag se va a gozar, porque este coro se hizo viral. Cerca pero mucho más cerca, cerquititica, y ahí. En Navidad celebramos cerquita, de ahí, con 5 veces más internet en pospago y 52 gigas y 5,000 minutos por un año en prepago. Ven al Altiz esta Navidad. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000? $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Impuestos Internos informa. ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio.
El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Comencemos por uno de los últimos pasos, la respuesta de Poliplas a la población. Convocan a una rueda de prensa a todos los medios de comunicación y al responder, al leer su comunicado, el presidente de Poliplas, Manuel Díez Cabral, nosotros estábamos esperando que él diera un poquito más. No era que diera todos los detalles, porque todavía no es tiempo de dar todos los detalles de un informe, pero por lo menos estábamos esperando más. Él solamente salió para decir, y qué bueno, que brindó sus condolencias a las familias de las personas que fallecieron y que habló de lo orgulloso que se siente de su equipo de seguridad, de cómo respondieron, de que sacaron el 98% de los empleados y colaboradores que se encontraban dentro de la empresa, pero no fue suficiente. No fue suficiente para nadie. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que explicar. Primero, qué bueno que usted se siente orgulloso de su equipo de seguridad, pero su equipo de seguridad no respondió como debió haber respondido. Primero, usted podrá decir, no, pero que yo no soy técnico, yo soy periodista, pero usted observa, ahí había gente grabando, ahí hubo tiempo, gente viendo que está inundado de gas, del gas verde que se muestra en el video que ha mostrado a Altagracia Garavito, que está todavía desaparecida. Su familia por un momento dijo, bueno, debe estar muerta, pero después confirmó. No, estamos esperando, con la esperanza de que ella estuviera viva. Ahí está Altagracia Garavito. Nosotros conversamos con Kelvin Garavito, hermano de Altagracia, y nos confirmó que ella está desaparecida, pero que aún no han dado ni con su cadáver, ni con ella en un hospital. Sencillamente no pueden confirmar ni una cosa ni la otra. Pero mírela cómo ella está. En ese tiempo en que se grabó ese video, y lo conversaremos con Eric Dorrejo, nuestro invitado del día de hoy, en ese tiempo era un tiempo de tú salir corriendo. Y tú me dirás, bueno, estaba la puerta cerrada, como ha habido gente que ha dicho, ex empleados que dicen, no, lo que pasa es que el tanquero se coloca delante de la puerta. Algo completamente ilógico. Primero, usted no puede cerrar la puerta de un establecimiento donde hay personas dentro. Usted no puede dejar el establecimiento sin una alternativa de escape. Segundo, a pesar de que haya una densidad por el aire, debió haber una señalización de ruta de escape, que imagínense que no se veía, pero una señalización adecuada hubiese permitido que la gente viera hacia dónde escapar, hacia dónde estaba la salida, hacia dónde estaba el punto de encuentro. Todo eso falló. Pero una pregunta que se ha hecho y que nos hemos hecho muchos, que es una pregunta interesante. Se han visto las cámaras de seguridad de muchos establecimientos alrededor, del impacto que tuvo en colmados, del impacto que tuvo en algunas empresas que tenían puertas de cristal y que las puertas de cristal estallaron. Y esos videos están en las redes sociales. Pero el video del que nunca se ha sabido son los videos de Poliplas. Y sería interesante, y eso deben tenerlo, me imagino, que los bomberos, porque a partir de las imágenes, a partir de lo que pasó y lo que fue registrado en esas cámaras de seguridad, interiores y exteriores de Poliplas, se va a determinar muchas de las cosas que pasaron allí.
Pero es una tragedia para la familia Díez Cabral, es una tragedia para la gente que vive alrededor de Poliplaza en Villas Agrícolas, es una tragedia para el país. Es una tragedia para todos. Miren, estas imágenes que estamos viendo son de establecimientos. Mire cómo reacciona la gente. La gente no sabe de dónde vino la explosión, pero sabe que pasó algo. Mire cómo estalla esa puerta. Mire cómo estalla esa puerta. O sea, el impacto se sintió 5 kilómetros a la redonda. O sea, no fue un relajo. De hecho, cuando se habló de 4 víctimas, yo dije, pero qué extraño, porque la magnitud de esta tragedia y la cantidad de empleados no era para que fueran solamente 4, lamentablemente. Mucha gente se está quejando y diciendo que están hablando mentiras, que están ocultando cosas, pero señores, es imposible que se pueda ocultar algo en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si a mí se me murió un primo ahí, Dios no lo quiera, a mí me falta un primo en la familia, yo voy a salir a buscar a mi primo, yo voy a salir a reclamar. Entonces, es mucho lo que hay que responder. Se está esperando, como lo espera también Poliplas, el informe oficial del Cuerpo de Bomberos, que me pareció inadecuado, imprudente, que el jefe del Cuerpo de Bomberos haya dicho a priori que se debió a una fuga de gas, a su vez, debido a una mala práctica. Eso es muy delicado, fue inadecuado. ¿Por qué? Porque hay consecuencias económicas, hay consecuencias humanas, hay situaciones que van a devenir de este accidente que pueden cambiar lo que pase, pueden cambiar la respuesta de los seguros, pueden cambiar la respuesta de quién tiene la responsabilidad. Entonces, es mejor esperar que los técnicos analicen todo el área. Llegó un equipo de técnicos de Puerto Rico que puede, con equipos... un equipo humano con equipos tecnológicos que pueden determinar si hay personas debajo de los escombros y pueden determinar muchas de las cosas que pasó ahí. Entonces, vamos a tener un poquito de paciencia, pero vamos a darle respuestas, aunque sea la respuesta que se pueda, respuesta a la familia, a las familias que perdieron sus seres queridos en esta tragedia que nos duele absolutamente a todos. Pero, y esto lo voy a dejar para nuestro invitado, hay que ver qué es lo que vamos a hacer con la gente alrededor de industrias, con las industrias en medio de la gente, con las plantas de gas en medio de la gente. Hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Miren, y ya para terminar las noticias, el pacto migratorio, el pacto por una migración segura, el pacto que empuja la Organización de las Naciones Unidas. El presidente dijo no. Después de armar una laraca todos nosotros en los medios de comunicación, en las redes sociales, la población en general, el presidente dijo que no. Y por supuesto, la gente del presidente salió a decir, el presidente puso el oído en el corazón del pueblo. Es verdad. Y qué bueno que el presidente responda así, porque él pudo haber respondido de otra manera, pero él sabe que restaría puntos. Por el tema haitiano, eso crea mucha sensibilidad en República Dominicana y este pacto definitivamente no está acorde con nuestra realidad. Nosotros no podemos cargar con una migración a la que no podamos regularizar. Nosotros no podemos cargar con una migración a la que tengamos que asegurarle vivienda, seguridad social, asegurarle empleo, asegurarle salud, porque ni siquiera a los nuestros, los gobiernos han podido asegurarle todo eso. Imagínese usted que nosotros tengamos que encargarnos de la migración haitiana, de la migración venezolana, de la migración china, de todas las migraciones y sobre todo esas migraciones que son refugiados económicos, que no es de otra manera, son refugiados económicos que andan buscando una respuesta que no encuentran en sus países y que lamentablemente República Dominicana no les puede dar. Bien por el presidente, qué bueno que respondió así, aunque ha recibido críticas y por supuesto va a recibir algunas consecuencias y más críticas acerca de esta decisión, pero él tiene a alguien que responderle, tiene que responderle a este pueblo, que al final es el dueño de este país y es el jefe del presidente. Y por supuesto, el presidente tiene que responderle a cada uno de los dominicanos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, el arquitecto urbanista Eric Dorrejo nos acompaña. Vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar de Santo Domingo, vamos a hablar del desorden que tenemos aquí, vamos a hablar de cómo podemos cambiarlo. Regresamos enseguida en 1800 segundos.
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Impuestos Internos informa. ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Eric Dorrejo, arquitecto urbanista, nos acompaña en el día de hoy para darnos luz. Bienvenido, Eric, a 1800 segundos. Yulka, bueno, gracias por la invitación y aquí estamos prestos para responder a cualquier pregunta. Yo quiero que comencemos, Eric, por Villas Agrícolas, el desorden que existe en Villas Agrícolas, unas calles que, aunque muchas de ellas son anchas, están ocupadas por empresas, por comercios irregulares, por la misma gente que se parquea y hace un parqueo extrañísimo. Porque yo he observado que tienen dos vías, pero los carros se parquean frente a la acera. Correcto. ¿Qué es lo que pasa con el desorden en República Dominicana? Como tú muy bien lo has señalado, hay un desorden territorial. Esto es un fruto histórico de posposición de toma de decisiones que se ha dado. Inacción por parte de los gobiernos locales y los ayuntamientos, en la que hemos llegado a un punto en el que básicamente el suelo y el territorio está desregulado. Actualmente en nuestro país nosotros tenemos algunas leyes que se han aprobado en términos del ordenamiento territorial y el uso del suelo, pero lamentablemente esas leyes a lo único que apuntan es a buenos deseos y buenas intenciones. O sea, no se ejecutan. No, y no hay regulación. Es decir, te pongo un ejemplo, la Constitución de la República dice en el artículo 194 que es una prioridad del Estado el ordenar el territorio. Sin embargo, ahí se queda. Y si nos vamos a la ley local, la de los ayuntamientos, la ley 17607, dice en el artículo 19 que una de las competencias de los ayuntamientos es ordenar el territorio, pero ahí se queda. Entonces, eso ha abierto una ventana de especulaciones y posibilidades para que aquellos que tienen que ordenar el territorio, aquellos que tienen que otorgar el uso de suelo, lo otorgan a su manera. Y muchos simplemente no hacen nada. Te puedo dar un dato, solo un dato, y es que de 158 ayuntamientos que tiene el país, solamente la circunscripción 1 del Distrito Nacional y el área urbana de Santiago son los que tienen una normativa aprobada de uso de suelo. El resto es discrecional que se toman las decisiones. O sea, cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier otro barrio. Simplemente vas a un ayuntamiento, solicitas una aprobación, si la solicitas, porque el sector empresarial ha hecho unos estudios donde señala que un porcentaje muy mínimo de las construcciones que se realizan en nuestro país son las que son aprobadas. La gran mayoría, mucho más del 80% de las construcciones, no tienen una aprobación.
Entonces, continuamos aquí, Eric. Continuamos con esta entrevista. Hablamos de un desorden, hablamos de lo que pasa en Santo Domingo y me decías que la mayoría de las construcciones no tienen un permiso. Es decir, son muy pocas las personas, las empresas, las industrias que pueden obtener o utilizar un permiso de uso de suelo y la gran mayoría son construcciones informales que no pasan por el ayuntamiento. Entonces, de esas pocas que solicitan un uso de suelo, a diferencia del Distrito Nacional en la circunscripción 1 y Santiago en su zona urbana, el resto es discrecional a lo que el funcionario de turno entienda. Pero eso se presta mucho, esa discrecionalidad se presta mucho a corrupción. Correcto. Se presta a corrupción de los regidores que tanto se ha denunciado, que reciben dinero en ocasiones para aprobar determinados proyectos. Se presta mucho. Entonces, ¿cómo nosotros seguimos caminando para adelante como que nada ha pasado? Claro, porque si las reglas no están escritas, no son claras y no están aprobadas por ordenanza, entonces esa discrecionalidad podría convertirse en esa corrupción a la que tú llamas. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Tenemos que avanzar hacia una regulación de este tema. Esa regulación de este tema es la que nos va a dar no solo al sector gubernamental, sino al empresariado y a la persona que vive al lado de un lugar, la claridad de si esa edificación tiene la permisología adecuada, de si yo puedo estar en un barrio donde haya un tipo de industria específica o donde haya un tipo de actividad específica. Mientras tanto, esa claridad no la tenemos. Es decir, hoy en día nosotros vamos a la ciudad e intentamos, con el caso de Villas Agrícolas, determinar si alguna de las edificaciones, ya sea industrias, escuelas, estancias, hospitales, viviendas que están ahí, están reguladas o no. Y no lo sabemos el dato. El dato no lo podemos tener. ¿Por qué? Porque no hay un establecimiento de qué se permite y qué no en ese uso de suelo. Entonces, vamos al nacimiento. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Es la discusión que hay hoy en Villas Agrícolas. Dice la familia Díez Cabral que ellos están ahí desde hace más de 50 años. Se hablan urbanistas de que Villas Agrícolas se comenzó a urbanizar en el 40. O sea, tiene más tiempo la urbanización. Pero vamos a imaginarnos que sí, que Poliplas tenía ahí muchos años y que la gente se le mudó alrededor. Entonces, la regulación para Poliplas está, pero la regulación para que el vecino no se me mude en frente de la zona industrial no está. Lo que sucede es que hay un problema de fondo. Al no existir un plan que identifique claramente, esto es industrial y esto es residencial, entonces viene la discrecionalidad, no solo de una administración, porque esto no es un problema ni de un partido político, ni de una alcaldía en específica. Esto es algo que se ha construido históricamente. Y entonces, el permitir de que se asienten ahí ha venido porque hay un problema de fondo, es decir, no hay una regulación que indica con claridad que ahí no puede estar, punto número 1. Pero punto número 2 es la falta de fiscalización sobre el territorio. Actualmente nosotros tenemos leyes que indican distancias específicas que deben existir entre cierto tipo de industrias y estancias, pero la ley no se cumple. ¿Para qué serviría el regular el territorio? Bueno, para tomar esas leyes que indican, bueno, entre una industria y una escuela se necesitan 700 metros y yo pueda ir a mi ordenanza, a mi plan regulador municipal y trazar un radio y en ese radio no permitir de que se ubique ninguna vivienda. Pero eso no solamente pasa con las industrias. En nuestro Santo Domingo, Gran Santo Domingo, hay zonas protegidas que han sido ocupadas por urbanizaciones y se le ha dado permisos de uso de suelo para ocupar eso. Hay zonas de una vocación específica a nivel del país, ya sea agrícola, por ejemplo, que también se han utilizado para urbanizaciones, el caso de Moca. Ay, en Moca, que es criminal. He recibido las denuncias que están utilizando terrenos fértiles para hacer construcciones de viviendas. Por voz del ministro actual de Agricultura, Moca es la segunda tierra más fértil del mundo.
Después de Croacia, es Moca la No tierra puede más ser. fértil. Y actualmente, por no tener un plan, por no tener una regulación y por no tener fiscalización, estamos atentando contra la seguridad alimentaria. Entonces, estos son temas que los hemos ido posponiendo, incluso hemos ido involucionando. ¿Por qué? Porque anteriormente existía una zona destinada para industria en las afueras, una zona industrial de Herrera, por ejemplo. Sin embargo, no podemos administrar a la ciudad igual que como en los años 60, cuando habían 500.000 habitantes. Hoy en día hay 4 millones de habitantes moviéndose en toda esta ciudad. Las herramientas, los instrumentos, la forma de cómo yo administro la ciudad no es la misma que el alcalde de los años 70. Claro. Son herramientas que son completamente nuevas. Y si hay la necesidad de transformar el modelo de ciudad y permitir que usos que estaban antes en el centro sean relocalizados, son decisiones. Pero ese es el papel de un alcalde. ¿Es más fácil relocalizar las industrias que relocalizar a la gente? Mira, todo es parte de una discusión. Así como tenemos un pacto educativo que se firmó hace poco, así como tenemos pendiente un pacto fiscal, se requiere un pacto sobre el uso de suelo. ¿Por qué? Porque evidentemente va a existir una inversión adicional de esas industrias que necesitan ser movidas en ese caso. Y por el otro lado, no podemos limitar suelo próximo a los servicios básicos para que sean utilizados como vivienda, porque es la mayor proximidad. Recuerdo que en el año 88 hubo una discusión sobre una ley que se quería aprobar para que en un periodo de 2 años se movieran todas las industrias hacia fuera de lo que es el Santo Domingo, y la ley nunca pudo ser aprobada. Hubo posiciones encontradas en cuanto a esa movilización. ¿En qué nos ayudan los instrumentos de regulación? Y aquí quiero hacer una parte porque existen instrumentos de ordenamiento territorial e instrumentos de regulación urbana que deben aplicar los ayuntamientos. ¿En qué se diferencia uno y otro? El de ordenamiento territorial define vocaciones de suelo en el ámbito urbano y rural. El de regulación urbana se concentra solo en la ciudad. Y esos instrumentos permiten que yo pueda clasificar mis industrias. Y hay industrias que son o de tipo tecnológico o no peligrosas que podrían convivir a lo interno de una ciudad. Pero hay otras que necesitan ser movilizadas y para eso el Estado debe proveer de espacios como en otras ciudades, parques industriales, con servicios que son apropiados para estas, con una vinculación de transporte público con las áreas de vivienda, y esto permitirá de que nosotros podamos concentrar el riesgo en zonas y no tenerlo dentro, en el interior de la ciudad. Bueno, y aquí cualquiera hace lo que quiere. Porque de hecho aquí hay gente que tiene permiso para hacer un edificio de 7 pisos y cuando lo termina el edificio tiene 12 pisos. Pero ¿qué pasa, Eric? No tienes espacio suficiente para parqueos, no tienes espacio suficiente para toda esa necesidad de servicios básicos como es el agua, el drenaje cloacal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nosotros vamos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros entonces entrar en esas normativas? Sí. ¿Acabar con la politiquería? Bueno, lamentablemente el panorama que se describe es un panorama tenebroso, porque cuando vemos escenarios, si el escenario a la tendencia es seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, vamos a tener tragedias a cada cierto tiempo, vamos a tener conflictos, vamos a tener conflictos de interés entre grupos económicos o grupos sociales, pero quisiera ser un poco más propositivo en cuanto a esta conversación que estamos teniendo, y yo creo que esto parte por 2 elementos. Hay un elemento que es el papel y la labor que deben jugar las alcaldías. La alcaldía no solamente debe emitir usos de suelo, que muchas lo emiten, sino que para emitir ese uso de suelo tú tienes que saber dónde vas a otorgar el uso de suelo y luego tienes que fiscalizar ese uso de suelo. Claro. Y esos son 2 patas que actualmente son muy débiles. Como te mencioné, solo 2 ayuntamientos están como haciendo su tarea en ese sentido, el resto no lo está haciendo. Y luego que yo tengo esto, entonces viene esta alianza que debe darse con el gobierno nacional.
los gobiernos locales solos no van a poder fiscalizar el territorio. Uno. Y en segundo lugar, los gobiernos locales solos no son los que accionan sobre el territorio. ¿Quién puede ayudarles? Bueno, aquí tiene que existir una vinculación. Hay a nivel estatal existe el órgano rector de lo que es el ordenamiento territorial, que está en manos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y que ha estado impulsando lo que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que actualmente se encuentra en el Congreso y que ahora es una potestad de los congresistas el poder aprobarla. Sí, pero eso ha sido utilizado, por lo menos a mi ver, solamente para aumentar las demarcaciones, dividir las demarcaciones, pero solamente eso, al único que le beneficia eso es a los políticos, que crean más ayuntamientos, más burocracia, pero eso en un plan que beneficia a la gente y beneficie sus territorios per se, yo no le veo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ari. Cuando regresemos yo quiero que hablemos de Higüey, otro gran problema territorial. Higüey dicen que tiene un segundo piso porque tiene más títulos de propiedad que propiedades en sí. Pero también hablaremos de hacia dónde se está yendo la gente que está huyendo de Santo Domingo, hacia dónde se está yendo y hacia dónde podría ir. Hablamos con Eric Dorrejo, arquitecto urbanista. Quédese con nosotros en 1800 segundos porque seguimos con estos temas. Impuestos Internos informa. ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. Me entró la Navidad, con que quiero estar contigo, cerca pero mucho más cerca, cerquititica, y ahí, el hashtag se va a gozar, porque este coro se hizo viral, cerca pero mucho más cerca, cerquititica, y ahí. En Navidad celebramos cerquita, de ahí, con 5 veces más internet en pospago y 52 gigas y 5,000 minutos por un año en prepago. Ven al TIS esta Navidad. ¿Qué harías si te ganas $1,000,000? $1,000,000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1,000,000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Aquí con el arquitecto urbanista Eric Dorrejo, que nos acompaña hoy en 1800 segundos. Y antes de irnos a la pausa, Eric, adelantábamos que vamos a hablar de Higüey. Higüey tiene un segundo piso, hay más gente peleando por terrenos, muchísima gente dueña de un mismo terreno, incluso con títulos. ¿Qué es lo que pasa en la zona este del país? Mira, ese es un tema que se magnifica en el este, sin embargo, un problema de todo el país. Y aquí hay un tema de catastro. Lamentablemente, nuestro país adolece de un catastro regulador que vincule todos estos sistemas de titulación a nivel nacional. Y puedes ver que hay títulos incluso que, como tú dices, se solapan unos con otros están hasta fuera del territorio terrestre, marino. Te venden en la parcela 01-13 y de repente el terreno que tuviste no, está en la parcela 15, parte atrás. Entonces, eso es un gran problema y ese es parte de los elementos que no se puede esperar, que hay que iniciar ya. Y es el catastro, se le llama un catastro multifinalitario, es que tiene muchísimas funciones que debe abordarse. ¿Para qué? Para transparentar, para regular, para titular. Y esa va a ser la base para que cuando se solicite un uso de suelo, se sepa específicamente de que en esa parcela ese es el suelo permitido, porque si no, mientras tanto,
va a existir una confusión en esa parte. Pero para llegar ahí, Eric, tendríamos que tener una lucha frontal contra la corrupción. Hay cerca de 19 empleados de la jurisdicción inmobiliaria, que es la que se encarga de esto, bajo investigación del mismo, de sus mismos jefes, de la Suprema Corte de Justicia, por irregularidades. Y esas irregularidades tienen necesariamente que ver con cambios y irregularidades, valga la redundancia, con los títulos, doble título, una serie de cosas. Pero ahora se va a construir, digo se va a construir porque ya es casi un hecho. Ya hay un pleito casado entre el ministro de Turismo y Fran Rainieri, que no aprueba porque entiende que va a ser nocivo para el turismo de esa zona, el turismo de altura. Unas torres altísimas que se van a construir en Macao. ¿Eso cómo cambiaría la densidad? ¿Cómo cambiaría ese territorio en Macao, Higüey? Bueno, evidentemente esto es un ingrediente adicional a lo que históricamente era el modelo de desarrollo de esa zona turística. Sin embargo, la aprobación de estas torres es fruto y resultado de cumplir con la normativa. Quiérase o no a las partes encontradas, hay una normativa aprobada, una normativa que es la que autoriza esa densificación. Ahora bien, el Estado lo que debe es aprovechar esto como una oportunidad. ¿Para qué? Porque esto va a cambiar la configuración del espacio territorial. ¿Ese cambio será positivo o será negativo? Bueno, en principio va a ser un impacto que si no se toman las medidas previsoras, entonces va a ser negativo. ¿A qué te refiero? En una parcela donde había una familia, pueden haber 20 o 30 por la altura. ¿Qué implica esto? Bueno, que esto necesita un sistema de planta de tratamiento, necesita un sistema de agua potable, necesita electrificación, necesita espacio público. Entonces, de ahí es que el mecanismo de ayuntamiento, gobierno central es, te permitimos esta densificación, pero tú tienes que complementar con esta inversión en el territorio. ¿Para qué? Para que tú compenses el impacto que podría generar eso allí en ese municipio. Es decir, eso podría contribuir a que las plantas de tratamiento, no solamente para estas torres, sino para la zona y el territorio, pueda ser un punto de partida para mejorarlo, para que el agua potable pueda ser un punto de partida. Eso se hace en todos los países. Incluso aquí, cuando se realizó la construcción de la avenida 27 de febrero, se realizaron las compensaciones ecológicas separando el Centro Olímpico, y el Centro Olímpico en su momento, que era parte de la pista del aeropuerto General Andrews, se preservó como una compensación a una intervención de una infraestructura que se iba a realizar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y es que se deben aprovechar las intervenciones, si son reguladas, si están en el marco de la ley, para que esos que vienen a invertir contribuyan en aminorar los impactos que se van a dar en el territorio. Bueno, esa discusión va a ser larga e intensa. ¿Hacia dónde va la gente de Santo Domingo? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque a mí me gustaría complementarla con que primero la gente viene a Santo Domingo. Es decir, hay una ausencia de oportunidades a nivel del país y la gente va no solamente a Santo Domingo, va a Santiago y va a los polos de desarrollo. Claro. En este caso, Punta Cana, Bávaro, por ejemplo, es un polo de desarrollo. Ahora bien, ¿quiénes vienen acá? Los que vienen con la esperanza, con unas maletas vacías buscando oportunidades. Así es. Los que vienen en algunos momentos quizás o a hacinarse, o los que vienen en algunos momentos a buscar el empleo que no tuvieron allá. En otros casos, los que vienen a buscar un título universitario que en sus poblaciones no lo dan. Ahora bien, hay un fenómeno que se ha dado en Latinoamérica y se está dando acá, y es el de individuos, familias que ya tienen un poder adquisitivo y que los problemas que se dan en la ciudad lo están abordando de una manera tal que no quieren vivir acá. En Argentina se llaman los county, por ejemplo, pero aquí tenemos ejemplos en las afueras de la ciudad, en un radio que está próximo a 1 hora, y en esa hora
Continuamos, Eric, porque hay un boicot. Yo no sé si es Rubén Bichara que nos está boicoteando, dándonos apagones por pipa, pero aquí seguimos. Sí, estábamos hablando de hacia dónde va la gente. Y hablamos entonces de un segmento de la sociedad que tiene los recursos económicos y ve que los niveles de entaponamiento, los niveles de inseguridad, los niveles de lo que se está dando a nivel de la ciudad ya no les permite vivir aquí con tranquilidad. Entonces van a un radio de por lo menos 1 hora en la periferia de las grandes ciudades para ubicarse. Pero esa es la gente que tiene dinero, pero la gente, por ejemplo, que tiene pocos recursos, yo soy una que me mudé en Villamella, precisamente buscando un lugar cómodo, pero económicamente accesible. Pero ahí está la ciudad Juan Bosch. Pero ahí también hay otros planes que el gobierno debería ejecutar alrededor de la capital para sacar la gente de la densidad poblacional. Es correcta tu apreciación. En la medida de que el Distrito Nacional se encarece el precio de la vivienda y el precio del terreno, la gente va hacia la periferia. Y Ciudad Juan Bosch es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Porque Ciudad Juan Bosch es el territorio que tiene la mejor características de ciudad en términos de que tiene centros de atención primaria, tiene escuela, tiene todo la electrificación soterrada, tiene plantas de tratamiento, tiene agua permanente, tiene centros comerciales y toda esa gente no tiene que venir a la ciudad a desplazarse a buscar estas necesidades. Y probablemente animemos a las empresas a también utilizar la zona para construir sus industrias, para que esa gente tenga empleo ahí, no tenga nada que buscar aquí en la ciudad, engrosando los tapones, los cinturones de miseria y todo el caos que tenemos aquí en el Distrito Nacional. Eric, te dejo la invitación abierta para una nueva visita, porque definitivamente estas son conversaciones muy interesantes que vamos a seguirla tocando hasta que las autoridades entiendan que hay que tomar medidas, pero es ya, no es mañana, no es ahora que hay que tomar esas medidas. Gracias al arquitecto urbanista Eric Torrejo, que ha estado con nosotros en nuestra entrevista central en 1800 segundos. Hacemos una pausa. Regresamos con la doctora Teodora Castro con sus consejos a empleados y empleadores. Hablaremos de los doblados, así es que prepárese. Impuestos Internos informa. ¿Sabes qué son los formatos de envío de datos? Son documentos obligatorios que los contribuyentes deben reportar a la DGII con las informaciones relativas a sus operaciones en fechas específicas. La norma 07-2018 establece distintos tipos de formatos de envío. Para más facilidad, visita nuestro canal de YouTube y accede a los 8 videotutoriales que explican de manera sencilla el llenado de estos formatos. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
La regalía pascual y todos esos vericuetos aquí con la doctora Teodora Castro, porque hay gente que ya debe esa regalía. Doctora, bienvenida. Hola, Dilka, ¿cómo estás? Muy bien. No, pero hay otros que están felices. Ahora los empresarios están preocupados porque ellos solo tienen hasta el 20 de este mes para entregar la regalía. Y ya no es regalía. Se le cambió el nombre de regalía a salario de Navidad, porque realmente no es un regalo. Es una obligación que tiene el empleador de entregar la 12ª parte del salario en el mes de diciembre. Y esto usted puede calcularlo multiplicando los meses que usted ha trabajado dentro de la institución y luego dividido entre 12. Eso le va a dar un monto total que usted va a percibir. Si usted ya trabajó los 12 meses, pues es fácil, le va a tocar un salario ordinario. No sume ni lo que me dan de comisión, ni lo que me dan de representación, ni lo que me dan de gasolina. Es un salario ordinario, no tiene ninguna de esas especificaciones. Y tampoco tiene deducciones. No tiene ningún tipo de deducción. Y el empleador tiene la facilidad de entregarlo hasta desde el día 1 de diciembre. Por ejemplo, en el estado comenzaron a entregarlo desde el día 5. Ahora, la obligación del empleador es entregarlo el 20. Hemos visto cómo hay empleadores que se han puesto de acuerdo con sus empleados para entregárselo el 23, hasta el 23 o el 24. Si los empleados así lo aceptan, pues ni modo. El asunto es que el empleador deberá cumplir con esta obligación, sin que ello supere los 5 salarios mínimos establecidos por ley, del pago de ese sueldo de Navidad. Y tú me miras así como un poquito preocupada. No, después de que exceden los 5 salarios, que casi nunca es así, de los salarios mínimos, entonces se hace un acuerdo de qué monto pueden subir los empresarios por encima de. Pero ya hay por ejemplo, doctora, si yo gano 300,000 pesos, Dios lo permita, si yo gano 300,000 pesos, entonces no me dan 300,000 pesos de salario en Navidad. Mira, es posible que cuando vayan a calcular, depende del monto del dinero que tenga en fondo la empresa. Esto es para proteger esas empresas que tienen menos de 2 millones de pesos, que deberán entonces calcular esos 5 salarios mínimos hasta 9,000 y algo que está establecido. Tenía ahí el parámetro. Y aquellos que están entre 2 millones de pesos y menos de 4 millones por encima de los 10,000 pesos. O sea, el cálculo va subiendo según el monto de millones que tenga la empresa. Claro. Es solo para poder proteger el derecho que tiene el empleador también con respecto a no descapitalizarse con esta regalía pascual. Nosotros tenemos que el artículo 219 pues establece cómo es que se va a ir haciendo esos cálculos y también la fecha que va a ser establecida por el código. Doctora, ¿hay alguna consecuencia si el empleador al 24 de diciembre no ha entregado todavía el salario de Navidad? Puede ser demandado precisamente por no cumplir con esta parte. Y esto no debe tampoco calcularse lo que es la participación de los beneficios en la empresa. Cuando vamos a calcular prestaciones es diferente. Lo de las prestaciones laborales diferente a lo que es el sueldo de Navidad, que ya no vamos a decir que es una regalía como se expresa, que esto es un sueldo que corresponde por derecho, no que por obligación, que no es una regalía, no es un regalo que le hace el empleador, por lo que él está obligado fuera de cualquier tipo de gravamen como se había expresado. Bueno, entonces las consecuencias, la gente puede demandarlo. Puede demandarlo e incluso en daños y perjuicios, porque este es un derecho adquirido que usted tiene desde el 0 día. Hay personas que piensan que porque entraron en noviembre no se le va a dar su proporción de regalía. Sí, se le da su proporción de regalía porque pudiera darse mes tras mes, solo que el legislador escogió el mes de diciembre para que se lo den todo en conjunto. Sí, pero mes tras mes ese cálculo ya está dado. Por eso que usted multiplica. Por ejemplo, para los cambios de sueldo, si usted tiene un cambio de sueldo, usted tenía un sueldo hasta 6 meses, por ejemplo, y le aumentaron hace 6 meses el sueldo y ya usted tiene 6 y 6, el primer sueldo se multiplica por los 6 meses
y el segundo sueldo, que ya está aumentado, se multiplica por los restantes 6 meses, se suman las dos cantidades, entonces se dividen entre 12. Y ese es el cálculo de sus prestaciones laborales ese diciembre. Ténganlo claro para que ustedes puedan pasar un mes de diciembre más o menos holgadito. Doctora, recomendaciones para esos empleados que tiran ese sueldo 13 para arriba. Mira, es importante que usted primero vea las prioridades. A veces nosotros cerramos el año o estamos cerrando el año con deudas, con bancos, que usted puede eso traducirse a que va a perder sus créditos bancarios o aquella persona que siempre lo desempeña usted. Es importante que usted sepa que en diciembre necesita su dinero, que usted debe, que él está esperando, que a veces tiene otros compromisos y usted debe cumplir primero con los compromisos y luego racionalizar la otra parte de ese salario, no comprometerlo todo. Atención muchachos, enero viene, le dicen enero liso, porque enero viene duro, duro, duro siempre. Usted lo sabe, entonces si usted lo sabe, ¿por qué usted se pone demasiado contento en Navidad, en diciembre? Doctora, muchísimas gracias. ¿Dónde la pueden localizar? Hasta para preguntarle si no le han dado al 24 de diciembre, si no le han dado su doble salario. Sí, nosotros fue a petición precisamente de un cliente que nos solicitó que habláramos del salario de Navidad para estar un poquito más claro. Nosotros estamos en la calle El Conde 359, local 12A de la Plaza Lombas y en los teléfonos 809-880-7062 y 682-2965. Estamos también en las redes sociales. Puede localizarnos y hacer sus preguntas que no va a tener que pagar ni un centavo. Mire, doctora, yo la invito a que si usted va a comprar su juguete, lo compre en la Novia de Villa, porque de aquí yo salgo para la Novia de Villa porque hoy estoy de voluntaria en un proyecto hermosísimo. Usted lo puede buscar en las redes sociales, se llama Regálame Esperanza. Nosotros la gente pública va a estar como empacador especial de sus compras y va a poder compartir con nosotros. Le vamos a empacar su compra bonito porque lo que se recaude de las propinas va a ser a beneficio de los niños que padecen cáncer y que están protegidos por la Fundación Saint Jude. A beneficio de la Fundación Saint Jude, que trabaja con niños que padecen cáncer, nosotros vamos a estar siendo empacadores de esperanza. Así es que los invito a que vayan a la Novia de Villa toda esta tarde y ya entrada la noche para que compren sus juguetes, porque nosotros estaremos ahí empacando esperanza para esos niños. Doctora, gracias a ustedes. El próximo domingo aquí estaremos en 1800 segundos con Dios delante. Altis presentó